estaba leyendo a uno de los participantes en el premio Rómulo Gallegos, que es un argentino muy original, que tiene una trilogía que empieza con la parte soñada, la parte inventada, la parte recordada, Rodrigo Fresán. Y en uno de esos libros que son loquísimos, hubiera merecido el premio Rómulo Gallegos, él decía algo, el personaje decía algo importante, decía que lo digital no nos reclama, que lo presencial, por ejemplo, en los libros, la presencia del libro, esa presencia, ese silencio retumbante en la biblioteca del libro que dice, no me has leído, o vuélveme a leer, es algo que lo... Aquí estoy, así mismo, o como decía Aida Vital, le sacan la patita y nos llaman, ¿no? Es algo que es insustituible, es decir, el libro físico es insustituible. Nosotros hemos hecho 2 libros de la librería mediática y el segundo para nosotros no ha nacido porque no lo hemos hecho en papel, el primero sí. Y en ese sentido, ustedes han tenido todo un reto en mantener el espíritu universitario, las ganas de aprender, la curiosidad por saber más, el sentido de compañerismo, con algo que no se están viendo prácticamente nunca, y a pesar de eso se han seguido graduando, han seguido estudiando. Isidoro, eso hubiera sido impensable en la época tuya de la Universidad de la República en los años 60 o 70, ¿no? No, bueno, al principio sí que funcionaba perfectamente dentro de esos parámetros que acabas de decir. El hecho es que lamentablemente en Uruguay a partir de los 60 comenzó un proceso de deterioro económico-social, se empezó a abandonar los elementos fundamentales de un gran presidente que tuvo Uruguay, llamado José Valle y Ordóñez, a principios del siglo XX, y que había instituido y creado una serie de elementos de carácter legal y social que prácticamente convirtió a Uruguay en un socialismo uruguayo. En los años 60, ese deterioro por la descomposición de los partidos políticos, incluyendo los que lo sucedieron a don José Valle y Ordóñez, hizo que el país se fuera cayendo. Más allá de los elementos de carácter internacional, la guerra de Corea había finalizado, etcétera, que era de alguna manera uno de los elementos que permitió que Uruguay exportara muchas cosas. En la Universidad de la República era una universidad contestataria en todos los niveles, tanto en los niveles de rectorados y decanos, y también el profesorado y especialmente los estudiantes. Y a mí me tocó la suerte al principio, quizás de pronto eso, y por eso luego tuve que salir amenazado de muerte del país, para que sepan los que escuchan lo que es una dictadura. Una dictadura mata, una dictadura desaparece a la gente, una dictadura avasalla todos los derechos humanos, una dictadura no tiene parámetros legales que cumplir. Yo diría de que esa experiencia que María Alcira me decía de la Universidad de la República en Uruguay por los 60 y los 70, de alguna manera se compaginan aquellos momentos brillantes de esa universidad con los elementos rectora que usted ha expuesto en cuanto a la UBB. Me gustaría saber si los profesionales que egresan de la UBB tienen los contenidos que se pretende de construir un ciudadano que no sea solamente un profesional, sino que sea justamente un ciudadano del país, de la patria. Sí, sin duda, eso es parte, digamos, de lo que hace diferente, por llamarlo de alguna manera, esta universidad. Justamente transversalizar los contenidos programáticos de cada uno de los programas de formación, que es como llamamos aquí las carreras que se imparten, programas de formación de grado 22 que imparte la Universidad Bolivariana de Venezuela, están todos transversalizados y tenemos que transversalizarlos aún más con lo que mencionábamos hace un instante, lo que tiene que ver con el pensamiento bolivariano, por una parte, y también todo lo que es la doctrina del pensamiento del comandante Chávez, creador de la universidad. ¿Por qué? Porque esa es la condición, ese pensamiento doctrinario es el que le da origen a la República y también a esta universidad. Entonces, esos son aspectos que necesariamente están allí, al igual que los que están en el libro que mostraba María Alcira hace un instante, que es una compilación de pensadores, es una publicación de la universidad
que por cierto, ustedes que son de los libros y las publicaciones, nosotros en Razón ahorita de los 18 años verificamos nuestro catálogo de publicaciones. 242 títulos tiene la universidad en estos 18 años para Entre exhibir. papel y digital. Buena parte es digital, sí, porque los últimos sí. años, bueno, producto, no, digamos, de la realidad que vivimos, Sí. que tiene que ver con el bloqueo, con las dificultades económicas derivadas de ese asedio, no ha podido ser en papel, y como bien dice María Elcira, a uno le hace falta tocar el libro, Y que el libro siempre. lo llame. Pero sin embargo, podemos decir con satisfacción que 242 títulos, 143 en los últimos 10 años han sido publicados por la Universidad Bolivariana Hay una gran de dinámica Venezuela. entonces, ¿no? Es así. Entonces, claro, esa necesidad de incorporar todos los elementos que apunten a la construcción de un ciudadano integral están en todo lo que es la malla curricular, digámoslo de esa manera, y en las dinámicas, en las actividades que se hacen. Aquí, por ejemplo, nosotros, además hablábamos de las convenciones hace un rato, sí. Tenemos lo que son las cátedras. Las cátedras que son cátedras libres, con los formatos que más o menos se conocen, pero que apuntalan hacia cuestiones concretas. Tenemos la Cátedra Libre Hugo Chávez, la Cátedra Libre África, la Cátedra Soleimani, tenemos recientemente creada la Cátedra Libre Antibloqueo, que esa la estamos trabajando en conjunto con el Viceministerio Antibloqueo del Ministerio de Finanzas y el Instituto de Solidaridad con los Pueblos de la Cancillería. ¿Qué hacemos allí? Análisis, estudio de todo lo que tiene que ver con las medidas coercitivas unilaterales de las que ha sido víctima Venezuela, sistematizadas en indicadores, es lo que estamos tratando de construir, a la luz también del Observatorio Antibloqueo. Sistematizar con indicadores lo que ha sido, digamos, la incidencia de esas medidas y cuáles han sido los aspectos que como venezolanas y venezolanos hemos desarrollado para resistir, para ponernos al frente y que han construido políticas o que pueden tender a construir políticas para justamente responder a esas situaciones. Entonces, esa dinámica de inquietudes que nos llevan a las distintas herramientas que da la universidad, que es la investigación, que es la articulación con la comunidad, se hacen a partir de distintos espacios que no es solo el aula de clase, que no es solo lo académico, sino estos otros que hemos compartido. Claro, claro. ¿De qué manera? Yo pienso que eso es esencial, es fundamental, formar el ciudadano que no solo históricamente... Allá de lo académico. Sí, exactamente, más allá de lo académico y no solo en términos de la historia, sino en términos de las propias circunstancias que el estudiante vive. ¿Cómo ingresan a la UBB los estudiantes? ¿Cómo se ingresa? Sí, bueno, hay, digamos, la modalidad del Sistema Nacional de Ingreso. La OPSU. Sí, que se hace por selección y que además estamos justamente cerrando esos procesos. Los estudiantes en su bachillerato, cerrando, culminando, hacen su selección y pueden optar por estudiar y el Sistema Nacional los asigna a la Universidad Bolivariana en el caso que corresponda. Y si no, por la propia página de la universidad se exponen cuáles son los programas de formación que tenemos, porque además son distintos en cada, pueden variar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, en cada localidad, cuáles son los programas de formación, que además vale la pena mencionar que es una universidad totalmente territorializada, municipalizada. Esta sede, hay en toda Venezuela. Hay en toda Venezuela, tenemos 10 ejes geopolíticos territoriales como universidad, pero además de la mano, cruzaditos, hermanitos, con la misión Sucre, que es una respuesta también, digamos, de las políticas educativas que dicen, bueno, vámonos a lo más recóndito de la patria, al terreno propiamente. No quede nadie sin estudiar. Sin la posibilidad, sin la oportunidad de ingresar. Entonces, allí también la universidad y otras universidades de la Revolución tienen expresión para acompañar esos estudios que se dan en las aldeas universitarias, etcétera. Entonces, pero para ingresar, para retomar allí, en la propia página de la universidad se opta, se hace la selección y no hay pruebas de ingreso ni estas cosas, digamos, que van poniendo barreras y límites de exclusión, sino al contrario, son de inclusión. Ese es el principio básico de la creación de esta universidad. Además, debemos recordarlo también.
es la inclusión, son como dos vertientes. La inclusión, que fue la gran masificación en el año 2003 al momento de su creación, y la territorialización, que es en todos los lugares. Es lo que garantiza esa oportunidad de acceso. Es interesantísimo. Ahora no está abierta la librería del sur, no están abiertas todas las librerías del sur. Estamos en pandemia y solo se abren algunas en flexibilización, pero aquí en la UBB hay un espacio de librerías del sur donde seguramente cuando se retome toda la actividad, que llegará un momento que se retomará, estarán estos libros que van a estar presentes en muchos programas de la librería mediática, porque son muchísimos. Muchos de ellos tienen ustedes ediciones anteriores en casa. Por ejemplo, Venezuela Heroica de Eduardo Blanco, Toma mi lanza bañada de plata de José Vicente Abreu y El vuelo del Alcatraz de Francisco Herrera Luque. Son libros que conversan entre ellos, que conversan en la biblioteca de la casa con otros libros de historia y que son parte de esta colección bicentenario que hizo la Comisión Presidencial entre tantas actividades que se hicieron para celebrar la batalla de Carabobo. Y de estos libros, que están también descargables, aunque nada tan lindo como tenerlos en la biblioteca y poderlos tomar, ir leyéndolos poco a poco, todos a la vez o uno tras del otro, de esta conversación, de este dibujo que hemos hecho de la UBB, vamos a pasar a Sandra Ulitas, la lectora. Sandra Ulitas, ¿y qué tiene que ver Trujillo con Hungría? Lo vamos a descubrir en la próxima parte del programa. Ya venimos con más de la Librería Mediática.